buenos días. Mi nombre es Rodrigo Vázquez. Soy profesor de percusión afrolatina en la Escuela Moderna de Música en las sedes Vitacura y Viña del Mar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer recibirlos en esta masterclass en la cual vamos a abordar y enfocarnos en las tumbadoras y en ese instrumento que vemos acá que se llama el timbao, que es un instrumento brasileño muy moderno, pero que ya lleva un tiempo de desarrollo. Vamos a hablar de él también. Pero ahora vamos a empezar con las tumbadoras, hablando de algo que tiene que ver con la estructura de la salsa moderna, entre comillas, de lo que estamos acostumbrados a escuchar hoy. Hablamos dentro de la arquitectura de la salsa, dentro de la estructura, estamos hablando de dos momentos que se llaman mambo y moña. La diferencia entre uno y otro, para nosotros percusionistas, tiene que ver con que son partes distintas, entonces las matizamos de maneras diferentes. Ese es un punto que abordaremos. Y el otro punto que abordamos es que son lugares del tema que tienen más fuerza. Por ende, nosotros como percusionistas, si así lo deseamos, y si la base nos permite, vamos a enriquecer ese momento con las tumbadoras. Ocurren varias cosas en el momento del mambo y la moña. Hay cambios de patrones no solamente de tumbadoras, sino que hay cambios de patrones de la campana, muchas veces del bongocero, a veces el timbalero se pasa al platillo. El tema en definitiva crece, el tema se va hacia arriba. La forma de abordar esto tiene que ver con una manera más melódica dentro de las tumbadoras. Empezamos a trabajar más melodías complejas que tienen que ver con absorciones, primero pequeños retoques que se han ido adquiriendo con los años, que tienen que ver con el mozambique, con la rumba, con el songo y con otros tipos más de ritmos que muchos de ellos a veces ni siquiera tienen mucho que ver con el Caribe o con lo afrocubano o con lo afrocaribeño propiamente tal. Se absorben cosas también de otros lugares del mundo. Pero lo importante en esto es que lo que hacemos los percusionistas en este momento, los tumbadores principalmente, que es lo que vamos a hablar ahora, es trabajar enriqueciendo el patrón conocido como marcha. La marcha se estructura siempre con la clave. En el caso del mambo y la moña, nos salimos un poco de esto. Cuando estamos trabajando la marcha, clave 2-3, eso sería el patrón que estaríamos haciendo en el montuno, ¿verdad? El 3 de la clave siempre va con la hembra. Ahí está el 3 de la clave. Y el 2 de la clave. De ahí viene la importancia de este slap. El primer slap del ciclo del 2-3, del patrón 2-3 dentro de las tumbadoras, es muy importante porque ese slap se toca un poquito más fuerte que el que tocamos cuando nos vamos hacia la hembra en la parte 3 de la clave. Le damos un poquito más de énfasis y eso marca un poco dónde está la clave dentro de la sonoridad general de la orquesta, marca un poco dónde está la clave, pero también sirve para acoplarnos con la cáscara del timbal. Ese es el punto de coincidencia. Cuando escuchamos nosotros que los músicos salseros hablan de afinque, etcétera, etcétera, esos términos, quiere decir justamente eso, afincar, que es que estamos tocando todos juntos. ¿Qué hacemos para tocar todos juntos? Escucharnos, nos escuchamos. Volvemos ahora al mambo y la moña, que es exactamente el mismo concepto de lo que estamos hablando recién, pero huimos un poco de la clave, huimos un poco del concepto de la clave, pero manteniendo la escucha en todo lo demás. O sea, me explico, no podemos crear melodías con las tumbadoras entrando en conflicto con instrumentos como el bajo o el piano, que tienen un timbre muy parecido, principalmente el bajo, dentro de una mezcla general se escucha parecido. Se escucha muy parecido dentro de una mezcla general y eso puede llegar a molestar si no tenemos el concepto o claro o si no estamos prestando atención en lo que vamos a hacer. Eso es súper importante. Lo otro que tenemos que tener claro es el piano. Cuando estamos trabajando con un pianista que rellena mucho los tumbados, más vale que nos resguardemos un poco, y ahí viene el dicho, menos es más. Ese es un consejo que le doy siempre a mis alumnos porque a veces uno tiene muchas ganas de tocar,
pero a veces es mejor tirar el freno de mano y mantenerse ahí tranquilo. Los patrones de mambo y moña son muy sencillos, trabajan con melodías. Voy a dar el primer ejemplo, que es este. Esta muletilla la vamos a estar usando todo el tiempo, estos dos golpes, estos dos abiertos. Cuando trabajamos con el slap cerrado acá, es distinto de esto. Cuando hacemos el slap con la mano izquierda, estamos haciendo un slap abierto. Ahora lo vamos a ver con el tema y vamos a sentir. Otro ejemplo. Y vamos variando. Otro. Concepto un poco más rápido. ¿No es cierto? Entonces eso va creando un ambiente distinto en el tema. Eso se junta con a veces cambios en los patrones de la campana del bongocero también. Eso lo vamos a ver en otra masterclass. Pero es más o menos eso la base de lo que se hace en la moña. De ahí empezamos a crear otras cosas. ¿No es cierto? Es importante también destacar que cuando estamos trabajando en mambo y moña, los volúmenes suben también. Entonces, generalmente empezamos a hacer uso de recursos, pequeños recursos en la tumbadora, que nos dan esa ganancia de volumen. Por ejemplo, tocar. ¿Se fijan? Uno está siempre... Podemos desplazar también el slap. Veamos, estamos trabajando con una figura básica que es la cuartina. Esa es la figura básica que estamos trabajando. Todo el desarrollo de la marcha, propiamente tal, tiene que ver con la cuartina. La mayoría de los ritmos que tocamos nosotros en la música afrolatina tiene que ver con la cuartina y con su derivación principal, que es la síncopa. ¿No es cierto? Entonces, cuando estamos trabajando en esto, tenemos que fijarnos que podemos ir incluyendo pequeñas diferencias dentro de la cuartina y vamos a seguir el mismo dominio, por ende no vamos a interferir directamente en la rítmica de los demás instrumentos. Eso es súper sencillo. Voy a poner ahora la base y vamos a empezar a ver de qué se trata.
ejemplo para tres tumbadoras, varios ejemplos para tres tumbadoras. Importante algo que hay que abordar siempre, mucha gente siempre se pregunta, ¿cómo afinamos las tumbadoras? ¿Qué podemos hacer para estar afinados dentro de la gama instrumental y melódica, dentro de un tema salsero o incluso dentro de otros tipos de estilos musicales? A mí me enseñaron, y es lo que se enseña generalmente, a usar la melodía de un tema de Chano Pozo y Dizzy Gillespie que se llama Manteca. La melodía es... Aquí tenemos la afinación perfecta, entre comillas, porque también podemos usar otra afinación, pero esa es más o menos la afinación que combina con todas las tesituras que vamos a estar trabajando, las líneas melódicas y armónicas que se trabajan generalmente dentro de estos arreglos que estamos viendo en la salsa moderna y también en el Latin Jazz. Entonces, vamos al patrón. Cuando estamos acá, nos vamos a fijar que aquí ya empieza una influencia un poco que tendría que ver algo que ver con la rumba. Entonces, esta salida de grave a agudo nos recuerda un poco eso. Esto está completamente, si lo contamos con la clave, estaría, digamos, lo que se llama estar montado en la clave. Pero en esta evolución de la tumbadora moderna, dentro del concepto de mambo y muña, esto entre comillas se permite. No siempre, ojo, no siempre, es de acuerdo al arreglo que se está haciendo. Por eso es súper importante para los percusionistas cuando estamos tocando escuchar lo que está ocurriendo en nuestro entorno. No solamente preocuparnos en la clave pura y dura o preocuparnos en lo que está haciendo el timbalero, el bongocero o cuando el bongocero agarra la campana. Tenemos que escuchar toda la gama de instrumentos y todo lo que está pasando. Los arreglos son hechos de manera muy meticulosa, entonces nosotros tenemos la obligación de trabajar de la misma forma, ser igualmente meticulosos en la escucha y poder lograr así un sonido mejor que tiene que ver con el resultado final de un tema, que es que sea bailable. Eso es lo principal de todo. Y de ahí viene otra cosa, otro tema que abordar, que es el dicho que es menos es más. Cuando estamos trabajando acá, yo les voy a mostrar con la base, la idea es no colocar muchas notas, es trabajar melodías, pero siempre hacer una distinción cuando estamos trabajando melodías y cuando estamos trabajando, o sea, tonos abiertos, o cuando estamos trabajando manoteo o técnica ya que tiene que ver con el slap, finger, bajo, palma, lo que haya que hacer. Fíjense, eso es súper importante. Fijarse, hacer esa distinción. Si mezclamos los dos conceptos y rellenamos mucho de información, empezamos a ensuciar el ambiente y todo lo que está ocurriendo y queda muy sobrecargado el tema y no es la idea. La idea es restar un poco para que todo pueda aparecer y nosotros también estemos de una forma cómoda tocando. El sonido de la tumbadora moderno, otro tema que quiero abordar acá, el sonido de la tumbadora moderno tiene que ver con la posición de la mano, ¿ya? Durante mucho tiempo las tumbadoras tuvieron otras medidas también, eran más pequeñas, otras más grandes, etc. Pero sí, lo que era muy común era que se tocaran muy en la orilla. Se tocaba prácticamente con los dedos. Hoy en día, lo que se está usando, lo que estamos usando para tocar específicamente salsa, digamos, para tocar este tipo de música, es colocar la mano hacia adentro y usando este borde de acá, en esta parte de acá de la mano. ¿No es cierto? Es como si nos agarramos del fierro de una micro, ¿no es cierto? Y abrimos esto, abrimos la mano y tenemos acá la posición de hacer el open. Entonces esta parte de abajo, los nudillos entran en contacto con esta orilla superior del parche. Esto, lo que uno logra con eso, es tener cuerpo. No es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Y eso facilita el trabajo con el slap, porque una vez que tenemos la mano acá, dejamos caer el talón de la mano en esta parte, lo dejamos caer y automáticamente lo que queda en contacto es la yema de los dedos. Ahí. Recuerden siempre hacer movimientos verticales, no diagonales. Como ahora no se toca así, tampoco se toca recogiendo nueces del pasto.
¿ya? La tumbadora se toca. Existen otras formas de tocar la tumbadora que usan otros percusionistas, que también es válida, obviamente. Pero la forma tradicional de tocar la tumbadora, hoy por hoy, es esta. A todos los percusionistas que vemos tocando, buscan este sonido más lleno, un sonido que tiene más cuerpo. Una vez que tenemos eso ya más o menos trabajado, empieza a hacernos sentido el hecho de disfrutar un poco más el sonido de la tumbadora y empezar a hacer énfasis en los distintos sonidos que queremos encontrar dentro del arreglo y que nosotros queremos incorporar y aportar dentro del arreglo y dentro de un ensayo, por ejemplo. Entonces tenemos... Se fija que todo el énfasis aquí está en la melodía, en los tonos abiertos. Es súper importante eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso con las líneas de bajo, las líneas de piano, las líneas de viento cuando estamos hablando de un mambo y una moña, cuando tenemos vientos tocando fuerte? Eso va a depender del momento. Son pequeñas ideas, pero más que ideas de patrones rítmicos, lo que estamos hablando acá es de un concepto. Más allá de patrones rítmicos específicos, es de un concepto y de una forma como enfocar ese momento tan especial que es un mambo o una moña dentro de un tema. Voy a trabajar ahora con más bases. Empezamos a hacer como una especie como que vamos limpiando un poco, entre comillas, limpiando lo que es la marcha. Cuando vamos abriendo, empezamos a trabajar menos notas. Enriqueciendo, quitando. Eso es súper entretenido porque vamos quitando notas, pero sí vamos enriqueciendo el momento del mambo y de la moña. ¿Qué hacemos nosotros para distinguir mambo o moña? La moña siempre, la vamos a analizar de esta manera, la moña siempre tiene más fuerza que el mambo. La diferencia es que el mambo sigue líneas melódicas distintas al tumbado base que se está haciendo en el piano y en el bajo, ¿no es cierto? O sea, se hace un arreglo entre comillas diferente, o se podría llamar un riff diferente, o unos scoping diferentes que se hacen entre bajo y piano. Esa sería una de las características del mambo, una de ellas, ¿no es cierto? Que nos sirve más o menos para diferenciar. La otra diferencia con la moña es que la moña sigue prácticamente con el mismo tumbado de piano y de bajo, exactamente igual como si estuviera tocando en el montuno, pero encima de eso se le coloca un arreglo de vientos que van trabajando como una especie de juego entre ellos, van jugando entre ellos, digámoslo así de esa manera para entenderlo más fácil, van jugando entre ellos y se crea un clímax altísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos tocando mambo, tocamos un poco más cerrado. Cuando estamos tocando moña, abrimos un poco más. Entonces, esta sería la diferencia. Mambo y después vamos a cambiar a moña. Mambo.
se enriquece más la moña. Eso suele ocurrir. No es una regla de oro, repito, todo esto puede ser cambiado. Esto es una idea de cómo abordar esos dos momentos dentro de un tema. Cabe a ustedes después ver qué patrones quieren usar. La idea que se da acá, la idea que mi intención es abrirles a ustedes un poco la mirada para que nos salgamos un poco de ahí. ¿Se fijan? Esa es la idea, salir un poco de sí. Eso sería más o menos ideas de cómo ir abriendo. ¿Cómo viene esto? ¿Dónde podemos buscar? Porque uno puede preguntar, ya, ok, súper bonito, pero ¿dónde encontramos estas melodías? ¿Dónde encontramos esto? Hay que primero que nada buscar en la historia, hacia atrás, quiénes fueron los primeros o quiénes fueron los pioneros o los grandes empujadores de esta nueva forma de tocar. Empecemos por, dentro de todo lo que fue la emigración afro-cubana o cubana a Estados Unidos específicamente. Hablamos, por ejemplo, de Patato, Cándido Camero, hablamos de Mongo Santamaría, hablamos de Francisco Aguabella, hablamos de muchos otros percusionistas cubanos que llegaron a Estados Unidos en un tiempo donde se innovaba todo se innovaba. Ellos llegaron con mucha información y eso fue cambiando con todas las tendencias del jazz. Nace el Latin Jazz, eso va creciendo cada vez más. Pero esto definitivamente se acopla a la salsa, que es lo que nos atañe ahora. Esto se acopla a la salsa cada vez más en los años, diría yo, en los años 90 se empieza a sentir más esto. Percusionistas como Bobby Allende, Mar Quiñones, Eddie Montalvo, Giovanni Hidalgo, Changuito, son entre muchos otros responsables de que se fueran creando cada vez más melodías dentro de lo que es el concepto de la salsa, porque la salsa es más que una cosa específica, es un concepto, diría yo. Entonces, cuando hablamos de eso, vamos a encontrar un montón de información. Rítmicamente podemos buscar en la rumba, podemos buscar en el Mozambique, pero en el Mozambique estilo Nueva York, que era lo que tocaba Manny Oquendo en conjunto libre. Colocamos con el tumbado, vamos a darnos cuenta que tiene que ver, los patrones de mambo y moña también tienen que ver un poco con eso. Miren. En muchos lugares las variantes que uno quiere encontrar. Lo importante es encontrar la información que tenga que ver con lo que estamos buscando. O sea, no podemos buscar en las tablas hindúes información para meter en un mambo y una moña, obviamente, o no sé, en culturas que no tienen mucho que ver con esto. Hay que buscar en esas vertientes, digamos. Como les iba diciendo a ustedes, todo el sonido se ha ido desarrollando mucho, ha ido evolucionando mucho. Entonces vamos sacando notas del mambo y la moña. Entonces, cuando
estamos tocando la marcha propiamente tal, tiramos la mano más hacia adentro, la mano izquierda. Y le damos énfasis al bajo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando empezamos a tocar patrones más abiertos, empezamos a abrir, nuestra mano automáticamente se va a venir un poco más afuera, porque vamos a trabajar relajado, siempre relajado. Siempre relajado, lo más relajado posible. Soltamos los brazos, la altura de las tumbadoras también es muy importante. Lo ideal es que trabajemos en un ángulo un poquito más cerrado que un ángulo 90 con nuestros codos, un ángulo recto, ahí estamos cómodos. El tipo de tumbadora que vamos a usar, quería hablar también de eso ahora, va a depender mucho del gusto de cada uno. Cuando queremos un sonido más brillante, vamos a buscar cambiar el material, que puede ser de fibra de vidrio como esta, podemos cambiar los parches, que sean parches sintéticos como estos. Dentro de la gama de los parches sintéticos hay varios tipos de parches sintéticos que podemos coger, eso es personal también, pero lo más importante es encontrar el sonido propio de uno, tener un propio sonido, tener el sonido que lo caracteriza a uno en una grabación. Es algo que lleva mucho tiempo, hay que estar estudiando, hay que probar, hay que experimentar mucho. La invitación es que ustedes prueben, experimenten. Puedo experimentar. Ahí ya sale algo nuevo. Invertí la melodía, en vez de hacer hago. Así también. Eso va a depender de ustedes. Lo importante es saber y tener claro de que dentro de la estructura el mambo y la moña se distinguen del resto. Y cada vez que ustedes hacen enriquecer ese momento para hacer de un tema más bailable, más entretenido y que sea entretenido para ustedes también, para que ustedes estén ahí todo el rato tocando lo mismo, haciendo la misma base. Ustedes pueden ir creando sus propias bases para que vayan trabajando la creatividad también. Eso les va a ayudar muchísimo. Donde buscamos en la rumba, en el Mozambique, en el songo, en el son cubano. Uno va buscando en la bomba puertorriqueña, uno puede buscar también en otras vertientes dentro del Caribe, como podría ser la música haitiana o podría ser tantas otras más. Uno puede ir buscando distintos tipos de ritmos, ir absorbiendo esas culturas y sin querer van a ir apareciendo acá, van apareciendo solitas en esto. Quiero aprovechar este momento para agradecer también a la Escuela Moderna por esta oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta masterclass. Y quiero agradecer a una compañía que me viene acompañando, que está conmigo y me viene apoyando hace muchos años, hace más de 25 años, que es la Deep Percussion LP, que son estos instrumentos maravillosos. Y siempre estamos tratando de mejorar y perfeccionar la estructura y la ingeniería que está en desarrollo con los instrumentos de percusión. En el caso de estas tumbadoras, son tumbadoras de 28 pulgadas, no son de 30 pulgadas, son de 28 pulgadas. Están especialmente pensadas para tocar sentado. Yo ahora estoy tocando de pie porque ameritaba el momento para poder moverme, etcétera, etcétera. Pero generalmente yo toco sentado. El sonido, cuando uno toca sentado, es un sonido más cálido, es más cómodo también tocar sentado. Y estas tumbadoras que son de 28 pulgadas son más cómodas para eso, no te quedan las tumbadoras como por acá, te quedan una altura muy rica para tocar, etcétera. Gracias a LP, y ahora aprovechando este pie, me voy a pasar al siguiente punto, que es hablar sobre este instrumento. Este instrumento se llama timbal, ¿ya? Es
descendiente de un instrumento afro-brasileño que se llamaba chamandú. El chamandú es un instrumento de la cultura afro-brasileña con el cual se tocaba un ritmo que se llama yongo. Aún existe el ritmo yongo que se supone que o se cuenta o de acuerdo a los historiadores y los musicólogos, se dice que el yongo es uno de los padres o madres del samba moderno. Este instrumento originalmente siempre ha tenido esta forma cónica, pero era de madera maciza y con afinación de cuerdas con cuñas, que se llama, que van con cuñas por los costados, se martillan, y las cuñas van empujando un segundo aro y va tirando el parche hacia abajo, ¿ya? Se tocaba sentado, montado encima de ese instrumento, y de ahí viene la primera etapa del timbao, que el timbao tenía un momento, al principio de su historia, el timbao tenía la propiedad de ser tocado horizontalmente. Entonces se tocaba o con un anillo, que muchas veces servía el anillo de matrimonio, en el caso del percusionista si fuera casado, o se ponía un dedal de costura y se hacía una especie de emulación del tamborín. Luego después se empezó a trabajar con el instrumento de una manera más baterística. Se colocaba debajo de la silla y se tocaba con plumillas y la afinación era muy baja y se usaba el bajo como si fuera un bombo. Es un instrumento que tiene un bajo muy rico, tiene un tono agudo, medio, muy definido también, muy seco, y el slap es muy definido también. Vamos a hablar específicamente, o vamos a introducir este instrumento. Este instrumento es un instrumento netamente, un instrumento de origen brasileño, como ya les iba diciendo, pero este que estamos viendo acá es Latin Percussion. Tiene la gran ventaja de que está hecho en una sola pieza de una madera especial y está equipado con afinadores superiores, con top tuning, lo cual hace que nosotros podamos afinar mucho más fácil. En el caso de este instrumento ayuda muchísimo, porque tenemos que estar a veces subiendo la afinación o se puede querer bajar la afinación rápido, entonces nos va a ayudar muchísimo dependiendo de lo que estamos tocando. El origen de este instrumento viene justamente de un tipo de samba que es derivado del samba de roda, o el kabila, o la chula, que son distintos tipos de samba originales de Brasil, que no se conocen mucho, pero son más o menos las bases o las matrices de lo que escuchamos hoy en día en el tiempo más moderno. Se trabaja con una clave, en el principio de esto, se trabaja, cuando hablamos de samba de roda, se trabaja con una clave que va con palmas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Súper conocido, ¿no? O sea, todos podrían decir que es reggaetón, pero no, es de mucho antes. Tampoco es ragamuffin, es de mucho antes. Es una clave, un patrón rítmico que está presente en muchas culturas, incluso en la música celta. Increíble. ¿Qué tienen que ver los celtas con los africanos? No sé, pero está ahí. Está eso. La base del timbao, que tiene que ver con el samba de roda, que sería 1, 2, 3, 4. Segundo tambor, que sería 1, 2, 3, 4, 1. Sería más o menos una idea de un samba de roda tocado muy básico. Lo que tenemos acá entonces en el timbao, que vamos a ver ahora, es un ritmo que es como el que dio a conocer el timbao, que es un ritmo que se llama samba duro. La clave cambia, en vez de ser, cambiamos a 1, 2, 3, 4, 1. Nace en el timbao
se adapta la base del primer tambor del samba de roda pego un salto y ahora vamos a entrar al samba duro. Empezamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Se usa una afinación mediana como esta. Hoy en día, antiguamente se usaba la afinación más baja. Antiguamente los primeros timbaos, los timbaos originales, no tenían parche de plástico, tenían parche de cuero, un parche muy delgadito. Claro, como empezaron a subir las afinaciones, empezó a hacer falta que tocáramos con parches de plástico. Cuando estamos tocando con este instrumento, la característica que tiene es que tenemos las tres frecuencias súper bien definidas, que es el tono alto, el slap y el bajo. ¿Se fijan? El slap que se hace en este instrumento es un slap más bien apañado, se deja la mano encima, pero se ocupa la misma técnica de la tumbadora. Eso es entretenido, porque no necesitamos hacer ni un cambio. Simplemente agarramos el instrumento y empezamos a tocarlo como si estuviéramos tocando tumbadora. Eso sería más o menos el sonido del timbao. El timbao lo vamos a ocupar en el samba duro, que también se le llama samba yunino. Si lo buscan ustedes van a encontrar también como samba yunino con J, porque tiene que ver con el mes de junio, que es San Juan, que es cuando el samba de rodas, el samba duro se toca en la calle. Salen como unas pequeñas comparsas en la noche de San Juan. Esa es la tradición en Salvador de Bahía. ¿Ya? La formación que se toca es timbao, tamborín, zurdo, ¿no es cierto? Y el timbao. O sea, timbao, tamborín, zurdo y un hi-hat, que va tocando a contratiempo, ¿ya? Voy a colocar aquí una base y voy a mostrarles a ustedes las variaciones distintas que hay. Si se fijan bien, la acentuación del patrón la característica del patrón rítmico es, y los tonos abiertos que van para los bateristas o para los percusionistas también, nos recuerda el bombo de la batería de samba. ¿No es cierto? Ese siempre va con la clave. ¿Vale? Esa es una idea
del timbao. Ese es el origen del timbao. El timbao lo podemos usar, lo abordé este instrumento hoy en la masterclass, porque me vengo dando cuenta hace un tiempo que en todas las bandas de cumbia, en muchas de las bandas de cumbia modernas de ahora en Chile, en el nuevo movimiento de la cumbia chilena, me doy cuenta que hay muchos percusionistas que tienen un timbao en el set. Entonces es súper importante hacer énfasis en que este instrumento tiene una entrada nueva acá y podemos trabajarlo muy bien. Hay que saber ciertos patrones básicos y eso es lo que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver con otras variedades, digamos, de lo que podíamos hacer, ¿ya? Voy a colocar en la base, voy a sacar los zurdos, voy a dejar solamente los repiques, o sea, la clave, para que vayamos trabajando en eso. ¿Bien? ¿Escucha? Entonces tendríamos una base de lo que podríamos llamar un raga, ¿no es cierto? Mira. Vamos a darle el abordaje, lo estamos abordando como un samba, ¿no es cierto? Abordémoslo como un raga. El tempo un poco más lento sería. Y ese es el timbao y las ideas básicas que pueden trabajar ustedes con lo que están tocando ahora, que tiene que ver con este patrón rítmico. Eso sería. Quiero darles las gracias a todos de la Escuela Moderna por la oportunidad, espero les haya gustado. Esta es la primera instancia de muchas que vamos a tratar de tener para ustedes, que va a tener que ver con la percusión vista desde otros puntos de vista, pero también dentro de lo que tiene que ver con la carrera, que es la carrera de percusión afro-latina, que está enfocada principalmente en la percusión afro-cubana. Entonces nosotros vamos a seguir viendo variedades de patrones de tumbadora, mungó, timbal, en el futuro otros instrumentos como tambores batá. Vamos a seguir también con percusiones de otros lugares del mundo que tienen que ver con la africanía, pero dentro de América Latina, percusión afro-latina. Muchas gracias a todos, gracias a la Escuela Moderna, a las personas que hicieron la gestión para que esto fuera posible. Les agradezco un montón, un fuerte abrazo.